desiertos. El desierto es para que tú desarrolles tu fe. Y quiero hablar sobre la importancia de entender, amén, que los desiertos o los procesos que nosotros podamos vivir mientras estemos en esta tierra, no es para que nosotros muramos. Los desiertos nunca Dios los permite en nuestra vida espiritual para que nosotros muramos o para que maten el propósito que Él puso en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Debemos de saber que Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios que obra de una manera en la cual todo lo que Él hace tiene un propósito en nuestra vida espiritual. Dios es un Dios de propósitos. Dios no es un Dios de casualidades. Dios no es un Dios que nos creó para que nosotros fracasemos en aquello que Él creó para cada uno de nosotros. Y hoy quiero hablar sobre la importancia, amén, de entender por qué Dios permite los desiertos. Los desiertos, amén, Dios los permite en nuestra vida para que nosotros desarrollemos nuestra fe. A lo mejor tú estás caminando o estás viviendo un proceso que nunca viviste. Probablemente hoy en este momento estás pasando un proceso que nunca has vivido. Estás caminando por un camino que nunca has conocido. Pero déjame decirte que en ese proceso que nunca habías vivido, en ese camino que nunca habías caminado, vas a desarrollar la fe en Dios que nunca habías desarrollado. Los desiertos Dios los permite para que desarrollemos nuestra fe en Él y que creamos que para Dios no hay nada imposible. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Y Dios nos lleva al desierto para que nosotros desarrollemos esa fe que nunca en nuestra vida habíamos desarrollado. Probablemente tú estés caminando por un desierto espiritual, emocional, un desierto de crisis económica, la cual nunca habías vivido. Pero en ese desierto, en ese proceso que Dios permite que tú estés viviendo, vas a desarrollar esa fe que nunca habías desarrollado. Porque los peores momentos son los que desarrollan la fe que en nosotros nunca se ha desarrollado. Cuando Dios nos lleva al desierto, es para que nosotros aprendamos a tener un carácter de quien es Dios. Que aprendamos a vivir por fe y no por vista. Los desiertos Dios los permite para que camines por fe. Que ya no camines por vista, que ya no camines por lo que sientes, que ya no dependas de tu fuerza, que no dependas de tu sabiduría, sino que toda tu confianza esté plenamente en Dios. Los desiertos Dios los permite para que tu confianza ya no esté en tu fuerza, ya no esté en tus recursos, sino que tu confianza tiene que estar en Dios. Una de las razones por la cual Dios llevó a los hijos de Israel. Los hijos de Israel tenían promesa de parte de Dios. En Génesis capítulo 15, versículo 13, Dios le había prometido a Abraham una gran descendencia. Y esa descendencia, llamado los hijos de Israel, estuvieron en Egipto 430 años. Pero Dios envía un libertador, ya que Dios le había prometido a Abraham que los iba a sacar de aquella tierra de esclavitud que donde estaban ellos viviendo, que era en Egipto. Y Dios levanta a Moisés. Y cuando Dios levanta a Moisés como un libertador para sacar a los hijos de Israel de Egipto, dice la Biblia que la intención era de llevarlos a la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. La tierra prometida en la antigüedad se identifica como la tierra de la bendición, como la tierra del propósito, como la tierra, amén, que fluye abundancia, la tierra donde podemos ver las promesas de Dios. Pero cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, esto es algo muy sorprendente. Dios no le dijo a Moisés, llévalos de un solo a la tierra prometida, sino que Dios primero le dijo, llévalos al desierto. Porque cuando Dios tiene propósitos y promesas contigo, Él primero te va a llevar al desierto. Va a permitir que camines por caminos que nunca habías caminado, que vivas procesos que nunca habías vivido. Ahora, con la intención que tú desarrolles esa fe que nunca habías desarrollado. Los hijos de Israel en Egipto dependían de su fuerza, dependían de su inteligencia. Pero cuando Dios los lleva camino a la tierra prometida, Dios primero los lleva por el desierto. Esto es algo muy sorprendente que podemos ver en la manera que Dios obra y trabaja en la vida de nosotros cuando tenemos promesas de parte de Él. Que Dios no te va a llevar de un solo a la bendición. Dios no te va a dar de un solo la victoria, sino que Él primero
permite procesos en tu vida para que ese proceso te forme y te capacite para lo que Él ya tiene para tu vida. La tierra prometida ya estaba, pero Dios le dijo a Moisés: llévalos al desierto, llévelos a que me celebre fiesta en el desierto. Israel, todo el tiempo que estaba en Egipto, dependía de su fuerza. Ellos caminaban por vista, caminaban por lo que sentían, caminaban, gloria a Dios, por lo que ellos creían que eran capaces. Pero cuando Dios los saca de Egipto, Dios les está enseñando que tenían que aprender a depender de Él y no de su fuerza. Dios los sacó de Egipto, pero Dios les quiere enseñar que lo único que Él necesita es que ellos aprendan a creerle, que se muevan por fe y no por vista. Los hijos de Israel en Egipto por 430 años vivían por vista, vivían por lo que sentían, vivían, gloria sea al Señor, por la fuerza que ellos pensaban que eran capaces de resolver cualquier situación. Pero cuando Dios los saca de Egipto y los lleva a la tierra prometida, desde ese momento Dios les está enseñando que lo único que Él necesita es que le crean y que aprendan a depender de Él. Y uno de los errores más grandes de nosotros es que nos gusta ser dependientes de nosotros mismos. Y hay un problema cuando nosotros dependemos de nosotros mismos, porque nuestras fuerzas son limitadas. Nuestra sabiduría es limitada, nuestras habilidades humanas son limitadas, mas sin embargo el poder de Dios no tiene límite. La Biblia dice en el Salmo 135:6 que todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Uno de los problemas de depender de nosotros mismos es que nuestra fuerza es limitada, y cuando dependemos de nuestra propia fuerza viene la frustración, viene el desánimo, viene la depresión, porque tu fuerza y las mías son limitadas. Por eso Dios siempre quiere que tú no te apoyes en tu fuerza, sino que te apoyes en la fuerza de Él, que aprendas a creerle a Él. Y una de las razones por la cual Dios lleva a Israel al desierto, aún ya Él teniendo la tierra de la bendición, Dios no lo llevó a la tierra de la bendición. Lo llevó al desierto porque Dios quería que este pueblo aprendiera a depender de Él, ya que Israel era un pueblo que no dependía de Dios. Estaba en Egipto y en Egipto ellos dependían de su fuerza. Dice la Biblia que en Egipto ellos estaban oprimidos, sirviendo, edificando ciudades, haciendo ladrillos, batiendo mezcla, y todo lo que ellos obtenían era basado a su fuerza. La bendición de ellos estaba basada a su fuerza. Pero cuando Dios los lleva y los saca de Egipto rumbo a la tierra prometida, pero primero lo pasa por el desierto, Dios quería enseñarles a este pueblo que tenían que aprender a depender de Él. Y muchas veces nosotros queremos depender de nosotros mismos. Y si hay algo que tú tienes que entender, que si tú eres un hijo de Dios, que si tú eres cristiano, Dios no te llamó del mundo a que le sirvieras a Él para que dependas de tu fuerza o para que pelees tus batallas. El camino de Dios, el ser cristiano, el ser seguidor de Cristo, no tiene nada que ver con pelear en tu fuerza, no tiene nada que ver con usar tu inteligencia. El camino de Dios no se trata de cuánto tú peleas, sino de cuánto tú le crees a Dios y de cuánto tú te rindes a Él. El camino de Dios es un camino de rendición. La Biblia dice en Zacarías 4:6, no es con fuerza humana, no es con ejército humano. Dios dice, es con mi espíritu, ha dicho Jehová. Dios incluye dos cosas, no es con fuerza humana, no es con ejército humano. Dios dice, es con mi espíritu. Y muchos de nosotros nos ha costado entender que servirle a Dios no se trata de cuánto tú peleas en tu fuerza, sino que se trata de cuánto tú le crees y de cuánto tú obedeces y de cuánto tú te rindes. La Biblia dice en Éxodo 14:14, vosotros estaréis tranquilos y Jehová peleará por vosotros. Lo que a ti y a mí nos corresponde es creer, obedecer y rendirnos. Y Dios va a pelear por nosotros. Dios no te llamó a pelear batallas en tu fuerza que tú no puedes ganar.
Porque las cosas de Dios son espirituales, no son carnales. Hay cosas carnales que tú las puedes hacer con tu fuerza, pero las cosas espirituales requieren una fuerza espiritual para poder vencerlas. Porque la Biblia dice claramente en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. El reino espiritual no se tiene victoria con fuerzas carnales. Lo carnal se vence con lo carnal, pero lo espiritual se vence con armas espirituales. Y es ahí donde muchos de nosotros no hemos entendido. Queremos ganar batallas espirituales con armas carnales, y nadie puede tener victoria con armas o con fuerzas carnales, porque el reino espiritual solamente opera y avanza con el poder del Espíritu Santo de Dios. Debemos de entender que si queremos tener victoria, Dios demanda que le creamos, que le obedezcamos y que nos rindamos. Eso es lo que Dios demanda. Dios no demanda que nosotros peleemos. La Biblia dice en Filipenses 4, 6 y 7: por nada estén afanosos. Cuando una persona está afanada es porque ha desconectado, se ha alejado de su relación con Dios. Y cuando tú te alejas de tu relación con Dios, quieres hacer las cosas en tu fuerza. ¿Por qué causa viene la preocupación y la ansiedad a la vida de nosotros? Porque estamos queriendo resolver las cosas en nuestra propia fuerza, en nuestra propia inteligencia, con nuestra propia sabiduría. Pero Dios dice: por nada estén afanosos. O sea, Dios no quiere que tú y yo estemos afanosos, que estemos preocupados y angustiados o con ansiedad. Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. Y este era el caso de los hijos de Israel. Dios los lleva al desierto, aunque ya Dios tenía la tierra de la bendición, que era la tierra prometida. Dios nunca los llevó a la tierra prometida sin antes primero pasarlos por el desierto. Dios le dijo a Moisés: llévame este pueblo al desierto. ¿Por qué al desierto? Porque el desierto es quien te forma. El desierto desarrolla tu fe. El desierto te da carácter. El desierto te da sabiduría. El desierto te hace que aprendas a depender de Dios. El desierto te hace que desarrolles la fe que nunca has desarrollado, pero también te hace ver los milagros que nunca has mirado, porque fue en el desierto donde los hijos de Israel aprendieron a depender de Dios, aprendieron carácter, aprendieron, amén, a rendirse a Dios, pero también miraban la gloria de Dios. Mientras los hijos de Israel estaban en Egipto, no habían visto el poder de Dios como lo miraron en el desierto. En el desierto pudieron ver cómo el mar rojo se abrió. El mar rojo se abrió y lo pasaron en seco. Fue en el desierto donde ellos miraron que las aguas amargas se convertían en dulces. En el desierto fue donde ellos miraron que de una peña brotaba agua y los alimentaba. Fue en el desierto donde miraron que el maná caía del cielo. Fue en el desierto donde miraban el resplandor de la gloria de Dios. Fue en el desierto donde miraban columna de nube en el día y columna de fuego en la noche. El desierto te capacita. El desierto te hace desarrollar la fe que nunca has desarrollado. Yo vengo a decirte, estás caminando en un desierto, no te desanimes. O el desánimo te puede llegar, pero no permitas que el desánimo te haga dudar de Dios. No permitas que el desánimo te haga hablar en contra de Dios. Israel, dice la Biblia, que cuando iba por el desierto se desanimó. Y muchas veces hay desiertos que nos desaniman. Hay procesos que te van a desanimar. Pero tú tienes que entender algo, que el desierto no es para que mueras. El desierto es para que desarrolles la fe que Dios quiere que tú desarrolles en Él. El desierto es para formarte, para darte esa forma que Dios quiere darte, para que puedas recibir la bendición de Dios. El desierto, los procesos producen que tú te enamores de Dios. Los desiertos te hacen que conozcas a Dios. Los desiertos hacen que tu corazón se humille ante Dios. Por eso Dios primero a Israel lo llevó al desierto antes de llevarlos a la tierra prometida. Porque muchas veces para nosotros recibir lo que Dios quiere darnos, primero Él tiene que formar nuestro corazón. Muchas veces
lo que tú anhelas que Dios te dé, tu corazón no está listo para recibirlo. Dios descubriña tu corazón. Cuando tú y yo le pedimos algo a Dios, Dios primero examina qué tan listo está tu corazón para manejar o para recibir lo que tú le estás pidiendo. Hay cosas que si Dios te las da sin tú tener un corazón formado, te van a destruir. Hay cosas que si Dios te las da, te van a echar a perder. Te vas a desviar del propósito por la cual Dios te trajo a la tierra. Y para Dios es más importante formarte que darte algo que te vaya a dañar por no estar preparado. Y ese fue el caso de los hijos de Israel. Dios primero los lleva al desierto, porque el desierto te forma. El desierto te hace ser conforme Dios quiere que tú seas. El desierto te capacita para que puedas recibir para lo que Dios ya tiene para tu vida. Por eso es que Dios primero a Israel los lleva al desierto. Dios primero los llevó a un momento, a un proceso, a una temporada de formación, donde el corazón tiene que ser formado. Hay personas, muchas veces nosotros le pedimos cosas a Dios, pero Dios conoce que tu corazón no está listo para recibir lo que le estás pidiendo. Si tu corazón tiene orgullo, lo que Dios te va a dar te va a dañar. Y Dios primero prefiere formar tu corazón, procesar tu corazón para luego darte lo que tú le estás pidiendo. Pedir o recibir una bendición sin un corazón preparado te puede echar a perder. En la Biblia hubieron muchos hombres que pidieron algo, que recibieron cosas, las cuales no estaban preparados. El rey Usías, en el libro de Crónica, segunda de Crónica, capítulo 26, este rey, Dios lo bendijo en gran manera. Pero dice la Biblia que mientras buscó a Dios, Dios lo prosperó. Pero cuando este rey dejó de buscar a Dios, la misma bendición lo terminó destruyendo, porque se le subió el orgullo. Dice la Biblia que el rey Usías, en segunda de Crónica, capítulo 26, se hizo poderoso. Pero cuando se hizo poderoso, amén, para su propia ruina, se echó a la destrucción. Esto nos muestra que hay bendiciones que te pueden destruir. Hay bendiciones que Dios te puede dar que te pueden echar a perder. No porque lo que Dios te esté dando sea malo, sino porque tu corazón no está listo ni preparado para manejar con humildad lo que Dios te está dando. Hay personas que cuando Dios los bendice, ya no vuelven a ser los mismos. Se sube el orgullo, se sube la arrogancia, nos hacemos independientes de Dios, ya no buscamos a Dios. Hay personas que desde el momento que Dios les dio una bendición, ya nunca fueron los mismos, nunca volvieron a tener la misma pasión por Dios. Hay bendiciones que si tu corazón no está preparado, te pueden terminar alejando de Dios. No porque la bendición que Dios te haya dado sea mala, sino porque tu corazón no está preparado para manejar lo que Dios quiere darte. Este fue el caso de Israel. Dios tenía una tierra que fluía leche y miel, pero Dios quería que este pueblo se enamorara más de Él que de la bendición que Él tenía para ellos en la tierra que fluía leche y miel. Y muchas veces nosotros, por no tener un corazón preparado para recibir lo que Dios quiere darnos, nos enamoramos más de la bendición que del Dios que te dio la bendición. Por eso Dios primero lo lleva a Israel al desierto, porque en ese desierto Dios quería que Israel se enamorara de Él, que lo amara más a Él que la bendición que Él tenía para ellos. Cuando tu corazón no está preparado, te puedes terminar enamorando o amando más la bendición que al que te dio la bendición. Hay personas que Dios les da algo material y terminan amando más lo material que al Dios que te dio lo material, por una razón: por no tener un corazón preparado. Un corazón que no está preparado para recibir una bendición te puede llevar a perder, te puede echar a perder el plan eterno y el propósito eterno de Dios. Por eso Dios primero te procesa. Hay cosas que tú se las puedes estar pidiendo a Dios y muchas veces Dios no te las da, no porque Dios no quiere, no porque Dios no puede, sino porque tu corazón no está preparado. Israel, Dios quería llevarlos a la tierra prometida. La tierra prometida era para Israel. Dios los saca de Egipto con un destino: la tierra prometida, la tierra de la bendición. Pero Dios conocía el corazón de Israel y Dios conocía que aunque las intenciones de Él eran buenas con este pueblo, el corazón del pueblo no estaba listo para recibir
la bendición que Dios tenía para ellos. Porque Dios sabía que este pueblo se iba a corromper, se iba a dañar, se iban a olvidar de Él cuando Él los introdujera en la tierra de la bendición. Por eso Dios hay cosas que no te las da, no porque no quiera, no porque no pueda, porque hay cosas que te pueden echar a perder. Hay cosas que en vez de ser de bendición, pueden ser tu propia destrucción. Los hijos de Israel, Dios primero los capacitó. Y en ese desierto Dios les estaba enseñando que no pueden amar más la bendición que al Dios que te da la bendición. Que tienes que amar más a Dios amar más a Dios más que la bendición. Por eso Dios le dice a Moisés: lleva a este pueblo al desierto para que me adore. Lleva a este pueblo al desierto para que dependa de mí. Por eso que hay cosas, dice la Biblia, en el libro de Isaías 43, capítulo 2, cuando pases por el fuego no te quemarás. Cuando pases por las aguas no te ahogarás, ni las llamas arderán en ti. Dios no va a impedir a que no pases por el proceso. Dios no va a impedir a que no pases por el desierto. El desierto es necesario, porque si no hay desierto, Dios no puede formar el carácter, no puede formar el corazón que Él quiere que tú tengas para recibir lo que Él ya tiene para tu vida. Él dice: vas a pasar por el fuego, vas a pasar por las aguas, pero no te vas a ahogar. Dios no va a evitar el dolor, Dios no va a evitar el proceso, porque el proceso capacita tu corazón para que puedas recibir lo que Dios quiere darte. Darle algo a alguien que no tenga un corazón preparado para manejarlo puede ser su propia destrucción. En la Biblia hubieron reyes que tuvieron grandes posiciones, grandes bendiciones, pero hubo un problema: no tenían su corazón preparado para obtener o para manejar la bendición que tuvieron. Hubieron muchos reyes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que la propia bendición fue su propia destrucción. No porque lo que Dios le había dado era malo, sino porque el corazón que ellos tenían no estaba listo, no estaba preparado para manejar la riqueza y la bendición que Dios le había dado. Un corazón que no está preparado para recibir algo de parte de Dios puede ser la propia destrucción, por la razón que un corazón no preparado se termina alejando de Dios. Los hijos de Israel, Dios los llevó a la tierra prometida, pero primero los pasó por el desierto, porque Dios quiere que primero los ames a Él. Por eso dice la Biblia en el Salmo 91, 14, dice la Biblia, dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo le engrandeceré. Dice: le mostraré mi salvación. Dios primero, antes de exaltarte, Él primero se asegura que tu corazón lo ame a Él más que la bendición. Escucha bien, que tu corazón tú ames más a Dios más que la bendición que Él te va a dar. Por eso en el Salmo 91, 14 dice: le engrandeceré, por cuanto en mí ha puesto su amor, le pondré en alto. Antes de Dios engrandecerte, antes de Dios bendecirte, Él primero se asegura que el amor que tú tienes esté en Él y no en la bendición que Él te va a dar. Dios es un Dios sabio. Recuerda que Dios descubriña lo profundo del corazón y de los pensamientos. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestras intenciones. Dios conoce lo más profundo de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y en el Salmo 91, 14, mira lo que dice. Dice: por cuanto en mí, Salmo 91, 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí hay varios puntos importantes. Lo que Dios hizo con Israel, primero Dios lo llevó al desierto para que Israel aprendiera a depender de Dios. Dios primero lo lleva al desierto para que este pueblo se enamore de Él. Dios los iba a engrandecer, Dios los iba a bendecir, pero antes de bendecirlos, primero Dios se aseguró que el amor del corazón de este pueblo estuviera en Él y no en la bendición que Él tenía para ellos. Salmo 91, 14 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, le pondré en alto. Mira, Dios es un Dios muy sabio, que antes de Él ponerte en alto, de Él bendecirte o de Él darte victoria, primero Él se asegura que el amor que tú tienes esté en Él. Dios dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, no en la bendición,
no en la exaltación, sino en Dios. Hay personas que cuando Dios las exalta, su amor no está en Dios, está en la exaltación. Porque cuando tú tienes un corazón procesado para lo que Dios quiere darte, tú nunca vas a poner tu corazón y tu amor en la bendición o en la exaltación. Porque antes de Dios exaltarte, primero Dios te procesa. Primero Dios se asegura que el amor que tú tienes en tu corazón sea por Él y no en la bendición que Él tiene para tu vida. La bendición no es mala. El problema es cuando tú pones tu corazón y tu amor en la bendición y no en Dios que te dio la bendición. ¿Sabías tú que habemos muchos de nosotros que Dios nos ha bendecido o nos puede bendecir? Y muchas veces terminamos poniendo nuestro amor, nuestro corazón en la bendición y no en el que nos dio la bendición. Hay personas que terminaron más enamorados de la bendición que del Dios que te dio la bendición. Entonces Dios dice en el Salmo 91:14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Dios dice, yo libraré el que me ama a mí. Yo pondré en alto al que me ama a mí. Yo pondré en alto al que ha conocido mi nombre. Qué poderosa palabra. Para Dios ponerte en alto, primero Dios se asegura que tu corazón lo ame a Él. Porque cuando Dios te exalta, tú ya no amas la exaltación, sino que primero tu corazón amas a Dios. La exaltación no es mala, la fama no es mala, la bendición no es mala. Lo malo es cuando ponemos nuestro amor en la exaltación o en la bendición o en la fama. Cristo tenía fama. Hay muchas personas en la Biblia que tenían mucho dinero, fueron bendecidas espiritualmente, económicamente. Las bendiciones materiales, espirituales, no son malas. Lo malo es cuando terminamos poniendo nuestro amor y nuestro corazón en las bendiciones y no en el Dios que te dio la bendición. Por eso Dios primero se asegura que antes de Él exaltarte, antes de Él levantarte, de librarte, Él primero se asegura que tú lo ames a Él. Dios no va a exaltar a alguien que su corazón va a llamar más la bendición que al Dios que te está dando la bendición. Y este es un salmo muy poderoso porque dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Dice, con Él estaré en la angustia, le libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué poderosa palabra. Cuando tú analizas este texto de la palabra, te puedes dar cuenta que Dios es un Dios sabio. Dios nos conoce. Dios conoce la intención de nuestro corazón. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce, ni hemos dicho la palabra y ya Dios la sabe. Él descubriña las intenciones. Él descubriña las palabras. Él conoce todo de nosotros. Así que primero Dios, antes de engrandecerte, primero Él se asegura que tu corazón y tu amor esté en Él y no en la exaltación. Porque Dios mismo sabe que si Él te bendice o te exalta sin tener un corazón preparado en Él, la misma bendición te va a terminar alejando de Dios. ¿Cuántas personas las bendiciones que Dios les ha dado los terminó alejando de Dios? ¿Sabías tú que hay muchas personas, aún en la Biblia y fuera de la Biblia, que Dios los bendijo y que Dios les dio la bendición? Pero la bendición los terminó alejando de Dios. No porque la bendición de Dios era mala, sino porque el corazón de ellos no estaba preparado para manejar lo que recibieron. Por eso yo vengo a decirte, Dios a Israel primero lo llevó al desierto, porque Dios quería que primero Israel lo amara a Él, se enamorara de Él, tuviera esa pasión por Él. Porque cuando Dios los llevara a la tierra prometida, por mucha bendición que hubiera en la tierra prometida, Dios quería que el pueblo lo siguiera amando a Él. Por mucha bendición que Dios pueda darte, pero cuando tienes un corazón procesado, que amas a Dios, la bendición nunca te va a alejar de Dios. La bendición nunca va a ser que te enamores de ella, sino que un corazón procesado, por mucha bendición que Dios le dé, por mucha fama, por mucha bendición material que tú tengas, no te vas a dañar, porque tu corazón siempre está en Dios. No amas la bendición más que a Dios, sino que Dios es primero. Yo vengo a decirte, los desiertos es para que desarrolles tu fe. Antes de tú recibir algo, primero tienes que ser procesado.
Dios te va a procesar, porque toda promesa trae un desafío a creerle a Dios. Y Dios es tan sabio que Dios muchas veces te promete algo, pero Él te hace ver lo contrario para ver si tú le sigues creyendo en lo que Él te dijo, aunque tus ojos estén viendo lo contrario. Dios a Israel, Dios le dijo a Moisés, dile a Israel que yo los voy a llevar a la tierra prometida, pero Dios los lleva al desierto. Y ellos tienen que creerle a Dios por encima de lo contrario. Dios les había dicho que los iba a llevar a la tierra que fluía leche y miel, la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero lo que ellos están viendo al principio no se alinea con lo que Dios les dijo. Dios les dijo, los voy a llevar a la tierra de la bendición. Pero donde ellos están ahora es en un desierto. Porque Dios muchas veces te va a dar una promesa y va a permitir desiertos para ver si lo contrario que tú estás viendo te hace dudar de lo que Dios te dijo. Lo que Dios le había dicho a Israel de llevarlos a la tierra prometida, Dios lo iba a cumplir. Pero Dios quería probar la fe de ellos, a ver si ellos iban a comenzar a vivir por vista o iban a seguirle creyendo a pesar del desierto que estaban viviendo. Escucha bien, Dios te da una palabra, pero en el momento tú no ves lo que Dios te dijo. Y Dios muchas veces permite que tú veas todo lo contrario a lo que Él te habló. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver a ver qué tan grande es tu fe. Dios quiere ver a ver si tú le sigues creyendo a pesar de ver lo contrario de lo que Dios te dijo. Los hijos de Israel, lo primero que vieron cuando salieron de Egipto no fue la tierra prometida. Lo primero que ellos vieron fue el desierto, los egipcios detrás de ellos para matarlos. Pero Dios los estaba probando a ver si ellos le iban a creer por encima de lo contrario. No permitas que lo que estás viviendo en el hoy te haga dudar de lo que Dios te dijo o de lo que Dios va a hacer en tu futuro. No permitas que lo que estás viendo con tus ojos en el hoy te cierren el corazón para dudar de lo que Dios te dijo que iba a hacer. Aunque lo que estés viviendo hoy no se alinee con lo que Dios te dijo, sigue creyendo. Que antes de Dios darte o darte cumplimiento de lo que Él te prometió, primero Él te va a hacer ver lo contrario. Dios te va a hacer que veas lo contrario antes de que tú puedas recibir la bendición. Israel no miraba la tierra prometida. Israel lo que estaba viendo era un desierto. Pero